Y eso hace a que todos estemos todo el tiempo pendientes de que cualquiera nos puede ganar. Entonces no tenemos eso. Bienvenido una vez más a Unlimited Dream. Hoy tenemos el honor, el gustazo de estar con uno de los más grandes entrenadores de la actualidad del rugby argentino, Pablo Vascari. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Presentación. Está bien. Bueno, Cargo un poco de eso. Pero muchas gracias, Mariano. Bueno, Pablo viene de salir campeón con un Lion este último año en el campeonato regional del NOA. Y hace unos años atrás también de natación y gimnasia. Y bueno, un poco comentarle también a la gente que el campeonato regional del NOA es uno de los campeonatos más competitivos a nivel nacional de rugby en la Argentina. Y una de las cosas que me llamaron la atención es cómo se construyen estos equipos ganadores, ¿no? Cómo se construyen estos equipos que terminan saliendo campeones. Y mirá, bueno, yo creo que el torneo, como bien decías vos, al ser tan competitivo, y muchas veces hago esta aclaración porque a veces hablo con entrenadores cordobeses o rosarinos o mendocinos, y ellos escuchan decir que el torneo del NOA es el más competitivo y ellos entienden que nosotros decimos que es el mejor. Y hay una diferencia entre ser el mejor torneo de la Argentina a ser el torneo más competitivo. Yo les explico, no es que seamos el mejor, sino que es el más parejo. Es donde cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, y eso hace a que todos estemos todo el tiempo pendientes de que cualquiera nos puede ganar. ¿Entendés? Entonces no tenemos esa semana donde te podés relajar porque a lo mejor tenés un equipo que no está en el mismo nivel que los otros, entonces podés mover jugadores, hacer descansar otros, pero en el regional del NOA eso no pasa, entonces todos los partidos son finales y eso hace que el nivel de atención esté todo el tiempo en alerta, y el estrés que sufre el jugador es importante, y al ser de tantas fechas produce un desgaste muy importante. Con respecto a por qué se lograron los resultados que pude lograr con natación y con On Lion, yo creo en base a mi experiencia, que es la que por lo menos hasta ahora me da la tranquilidad de que por el lado donde estoy yendo o a donde apunto me trae ciertos resultados, por así decirle. Más que nada, no tanto en los resultados, porque veo que el resultado termina siendo una consecuencia. Uh-huh. Yo me ocupo mucho más de las formas, porque yo creo que ocupándote más de las formas y del cómo, podés llegar por decantación a lo que vos estés buscando. Hay muchas veces de que les digo yo a mis jugadores, después de una victoria, ellos no entienden a veces cuando después en esa pequeña charla que tenemos yo le marco cosas como que no han cerrado del todo después de un partido donde se ganó, y entonces después me dicen, pero sí ganamos, sí está bien, digo, pero no se confundan, porque acá las formas tienen un peso muy importante, casi tanto o más que el resultado, porque las formas son los que a vos te van a permitir mantenerte en ese nivel de competencia para poder seguir peleando lo que quieras pelear. Como así también hay veces que sufrís una derrota porque tu rival es mejor o porque aprovechó mejor sus oportunidades, y la charla después del partido no es un tirón de oreja, sino es tratar de resaltarle lo bueno que se hizo a pesar de la derrota, porque el equipo intentó, porque el equipo hizo lo que planificó durante la semana, entonces las formas en las que intentamos llevarnos el resultado fue la correcta. No pudo ser porque el rival hizo las cosas mejores que uno, y eso puede pasar. ¿Qué serían las formas, Pablo? Mirá, las formas yo creo que van de la mano con tu mecánica y tu metodología de trabajo. Están estrechamente ligadas porque un equipo juega como se entrena. Claro. Así me lo enseñaron, así me lo dijeron durante mi etapa de formación de jugadores. Tuve la suerte de tener buenos entrenadores que no apuntaban tanto al resultado, no eran tan exitistas. Sí apuntaban a la formación de un equipo, a generarle una consistencia en su juego al equipo y una regularidad para que los resultados sean más positivos que negativos.
¿Qué tan importantes son los sistemas justamente de juego y el entrenamiento en los sistemas de juego? ¿Y en qué crees que acompaña estos entrenamientos al equipo y al jugador sobre todo? Mira, yo como entrenador no le tengo miedo a las estructuras de juego ni a los sistemas, ni a desarrollar estructuras de juego ni sistemas de juego. Hay muchas veces conversando con otros entrenadores, ellos piensan o están convencidos de que generar o entrenar estructuras de juego o desarrollar sistemas de juego, de alguna manera vos lo estás limitando la capacidad creativa o la capacidad de inventar o de resolver como le parezca al jugador. Yo pienso que es todo lo contrario, porque que un equipo tenga estructuras de juego y tenga sistemas de juego, yo creo que eso le da las herramientas al equipo y al jugador de que en el momento que ellos interpreten alguna oportunidad de salirse de la estructura o de romper algún sistema porque han considerado de que hay otro tipo de oportunidad que es mucho más beneficiosa para el equipo, lo puedan tomar y lo puedan hacer. Ahora, tenés que generar en tu equipo la capacidad de producir esos quiebres dentro de lo que son sus estructuras de juego y después volver a las mismas, ¿me entendés? Sí, te entiendo. A ver, parece simple al decirlo o al explicarlo, pero cuando lo vas a trabajar con un equipo, sobre todo con equipos amateur, donde el tiempo es limitado, el jugador no te llega, digamos, te llega cansado y todas esas variables merecen ser atendidas por los staff y por los entrenadores, porque tenés que tenerlas en cuenta para tratar de que esa hora y media que el jugador está con vos sea lo más perceptivo posible y de que los conceptos y los aspectos de juego que se desarrollen en ese entrenamiento, el jugador, perdón, los asimile, los entienda y se los lleve con él, ¿me entendés? Que no haya sido una hora y media de actividad física donde se ha cansado y después se pega una ducha y vuelve a la casa. Qué interesante esto, te escuchaba y me parece también muy interesante el hecho de que la repetición y los sistemas de juego, coincido con vos en el hecho de tener una base de sistema de juego y luego sobre esa base ser creativo para ir tomando justamente oportunidades, pero también este sistema de juego y este ejercicio sobre el sistema de juego te va dando de alguna forma una automatización, ¿no? Es como que de alguna forma te va dando el paso que sigue y eso te ahorra de alguna forma energía o te da certidumbre sobre ciertas facetas del juego, ¿no? Porque si no se vuelve casi una creatividad constante, ¿no? Totalmente, es todo un proceso. Son procesos. Mira, cuando vos haces cursos de entrenador, en uno de los primeros cursos, no sé si en el 1 o en el 2, hablo del World Rugby, te hablan de que el jugador cuando llega a un club es inconscientemente incompetente. ¿Me entendés? O sea, el tipo no sabe nada de nada, es un deporte donde lo traen a practicar, no sabe las reglas, no sabe en qué consiste, entonces no sabe en qué consiste el deporte, la disciplina, y tampoco sabe si es bueno o malo el jugador, porque al no tener esa base de conocimiento, no. Entonces a medida que se va desarrollando y va teniendo entrenamientos y va jugando partidos y todo lo demás, comienza a ser conscientemente incompetente, o sea, empieza a saber cómo es el juego, empieza a entender qué es lo que tiene que hacer en la cancha, pero no le sale, ¿entendés? Todavía no está formado como jugador, entonces yo sé que todavía me falta algunos aspectos para poder ser el jugador que quiero. El tercer paso, que es que todos creen que es el donde vos llegás ya y tenés un jugador formado, que es el conscientemente competente, porque vos has mantenido una regularidad en tus entrenamientos, has generado ciertas aptitudes, ciertos conocimientos y estás en grado de plasmarlo dentro de la cancha o dentro de un partido. Entonces voy a decir, listo, tengo un jugador que conoce el juego y sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? Pero hay otro estadio más, que es donde llegan los jugadores de elite, que es el inconscientemente competente, que es el que hace las cosas bien sin pensarlo. Y eso es debido a la automatización, a la repetición, que ese tipo de hábitos, ese tipo de acciones se transforman en hábitos donde ya el jugador le sale de manera inconsciente cómo tiene que resolver cierta acción. ¿Me entiendes? Distingo esto, ¿no? El hecho de
esa automatización o esa repetición en los ejercicios, y cómo esa repetición en el ejercicio me va generando de alguna forma una maestría en el hacer, ¿no? Y que es casi, no es a nivel racional, no es a nivel consciente, sino a nivel totalmente inconsciente, ¿no? Y también traigo esto en el hecho de poder cambiar un hábito, o en el hecho de poder cambiar una automatización o algo que uno ha repetido durante mucho tiempo, cómo hay que hacerlo consciente, ¿no? Cómo tengo que hacer consciente una cierta tarea para luego poder cambiar algo que ya me está saliendo de forma automática o de forma inconsciente. Hace un momento, cuando empezamos con la conversación, traías esto, que el campeonato es un campeonato que es muy competitivo, un campeonato que no necesariamente es el mejor, pero sí competitivo, y que mantiene una cierta tensión en los jugadores durante todo lo que dura el campeonato, por el hecho de que todos los fines de semana son prácticamente una final. ¿Cómo se trabaja con el jugador desde tu punto de vista para poder mantener esa tensión, pero que esa tensión no se convierta en algo improductivo o que se convierta en algo que sea contraproducente para lo que se necesita para la performance del jugador? Mira, un área de trabajo que me ha dado muchos resultados, comenzar a desarrollarla, comenzar a atenderla y comenzar a darle la importancia que merece, sobre todo en situaciones, en competencias donde el nivel es muy parejo, donde no podés hacer diferencia en el juego porque todos son buenos. No podés hacer diferencias en lo físico porque todos los jugadores se entrenan de la misma manera, ¿entendés? Entonces ahí es donde empezás a darte cuenta de que el jugador, cuando gana, está arriba, está bien, acepta todas las indicaciones que vos le decís, pero cuando pierde, sufre una frustración que es muy difícil sacarlo de ahí. Claro. O hay veces perdés tiempo porque el jugador se queda y le cuesta salir de ese lugar. Entonces, a través del coaching, encontré una herramienta muy importante para poder darle, valga la redundancia, darle herramientas a los jugadores de poder interpretar esos momentos y poder tener herramientas para tratar de hacer un análisis lo más rápido posible y tratar de salir de esa situación y de ponerse de nuevo a disposición de lo que requiera el equipo. Cuando vos jugás torneos tan importantes y tan competitivos, la capacidad mental que tenga tu equipo para manejar las victorias como para manejar las derrotas es muy importante. ¿Cambia algo cuando te estás acercando, digo, en lo mental, ¿no? Y en la preparación también, no solamente en lo mental, sino también en la preparación de los partidos. ¿Cambia algo cuando te vas acercando a etapas decisorias, una semifinal, una final? ¿Cómo lo vas percibiendo? ¿Cómo le vas percibiendo, por decirlo de alguna forma, la mente del jugador o la cabeza del jugador? ¿Y cómo lo vas preparando o lo vas acompañando a ellos que lleguen de la mejor manera? Mirá, yo de un par de años a esta parte, cuando me puse como objetivo de vida desarrollarme profesionalmente en este deporte, entendí de que cuando vos arrancás un proyecto, todas las cosas tienen que estar muy claras desde el principio. Tu metodología, tu planificación, tu metodología de trabajo, tu trabajo por etapas, tus prioridades y objetivos por etapas, cómo vas a trabajar con los recursos de tu equipo, qué lugar le vas a dar a cada uno, qué relación vas a tener con tus jugadores, qué ida y vuelta, en qué momento vas a hacer un ida y vuelta con los jugadores para ver si el nivel de recepción, de percepción que tienen ellos es el mismo que el tuyo. Y lo que hago es llevarlos desde el primer momento a esa semifinal y a esa final. Yo le pido a mis jugadores y a mis equipos de que nuestra meta tiene que ser esa y tenemos que empezar a construir esa semana de trabajo en la primera semana de trabajo del año. Nos tenemos que empezar a mentalizar de que vamos a llegar a esa situación y la vamos a ir trabajando a lo largo de todo el año para que cuando lleguemos a ese tipo de situación estemos preparados y sea una semana más de trabajo. Es muy interesante lo que decís porque, a mí no me resuena y
hago un paralelismo con lo que decía hace un rato, ¿no? Como se entrena, se juega, ¿no? Entonces, claro, cuando uno ha tenido un proceso de entrenamiento, por ejemplo, de un año, en donde uno ha ido entrenando como si estuviera jugando finales o como si estuviera jugando partidos decisivos, cuando llega el partido es un entrenamiento más, entre paréntesis, porque tiene toda esa carga emocional, Sí. pero uno ha ido entrenándose para estar ahí, ¿no? Entonces eso me parece también como, me parece pero muy interesante. Mira, también hay veces que esto también ha sido tema de debate de muchas mesas de entrenadores y de amigos, de si lo haces participar al jugador de la presión del resultado. Porque los staff, los entrenadores, o sea, manejamos ese aspecto de nuestro trabajo que nosotros estamos para conseguir un resultado. Claro. Nosotros somos profesionales y entrenamos estructuras amateur. Entonces el jugador no tiene por qué responder bien, y más todavía si no tiene las herramientas y vos no lo preparás, ante la presión. Porque hay muchos jugadores que ante la presión se inhiben y hay otros jugadores que ante la presión se agrandan. ¿Me entendés? Entonces tenés que conocer muy bien tu plantel y saber cómo vas a manejar, porque es una delgada línea donde te puede jugar a favor en algunos momentos o te puede jugar en contra. Entonces vos, durante toda esa, yo siempre le llamo al trabajo por etapas. En la primera etapa, si bien trabajamos mucho la parte física, porque hacemos el colchón para lo que va a ser todo el año, empezamos a trabajar mini situaciones de juego para ir desarrollando patrones de juego para después llevarlo al juego colectivo, también voy trabajando en el aspecto humano y tratando de conocer y empezar a entender qué tipo de personalidades tengo dentro del equipo. ¿Quién es aquel que necesita la palabra de aliento? ¿Quién es aquel que no necesita absolutamente nada? ¿Quién es aquel que necesita alguna palabra enérgica para hacerlo reaccionar? Porque hoy los tiempos han cambiado, el nivel de comunicación, de información que tienen los jugadores es 100 veces mayor a la que podemos haber tenido nosotros en nuestra época de jugador. Entonces eso ya te pone en un lugar donde tenés que estar atento a todo ese tipo de situaciones. Si vos con tu mensaje al jugador no lo captás o el jugador no compra, por decirlo de alguna manera, tu propuesta, y va a ser todo cuesta arriba, ¿me entendés? Va a ser un camino donde en algún momento esas piedras o esos palos en la rueda van a aparecer, ¿me entendés? Entonces por eso yo soy de la idea de que en esa primera semana, en esas primeras charlas, en esas presentaciones, cuanto mayor información se vuelca, cuanto más claro quede todo lo que va a ser la planificación, la mecánica, la metodología, las pautas y las normas de trabajo, va a ser mejor para todos. ¿Cuán importante es en esas primeras conversaciones poder lograr tener un propósito en común? Es decir, el para qué queremos lograr lo que queremos lograr. ¿Y cómo lo trabajas? Mira, es fundamental. Porque hay veces que a mí me pasaba hasta hace no mucho, cuando escuchaba hablar de alguien de propósito, o escuchaba hablar de alguien de misión, o escuchaba hablar a alguien de metas y objetivos, para mí todo era lo mismo, ¿entendés? Pero trabajar con personas que se dedican a desarrollarte este tipo de herramientas, como son los coaches, te dan esa apertura mental y te dan esa herramienta como para poder decirte que el propósito es el que tenés vos cada vez que te levantás de tu casa, que te levantás en el día. Decir, che, yo me levanto, pero ¿para qué me levanto? ¿Qué hago? ¿Para qué me quedo? Si no tengo nada que hacer, me quedo. ¿Me entendés? Entonces, todos tenemos un propósito en lo laboral, en lo familiar, en lo deportivo, en lo profesional. Entonces siempre es bueno hacerse esas preguntas, hacer ese ejercicio y decir, bueno, listo, yo en mi ámbito profesional, mi propósito va a ser este. ¿Ya? Bueno, ahora listo, este es mi propósito, bueno, ¿cómo hago para llegarlo? ¿Me entendés? Y con el jugador haces exactamente lo mismo. Yo lo que hago muchas veces es autorreferenciarme, les cuento yo por qué estoy con ellos, por qué empiezo a trabajar con ellos y cuál es mi propósito. Entonces yo trato de que los propósitos de ellos vayan encolumnados o más o menos todos apuntemos al mismo lugar para que después el camino que tengamos que trazar sea mucho más fácil. Es muy interesante porque, claro, en los deportes de equipo,
claro, está la particularidad que no necesariamente, a diferencia de los deportes individuales, donde el propósito de la persona que, no sé, corre un triatlón, por ejemplo, el propósito de él, y por ahí tiene que estar alineado tal vez con el propósito de, del resto del equipo que lo está, del staff que lo está acompañando. Pero claro, los deportes de equipo lo que se da es que tenés que, tal vez 20 propósitos diferentes, ¿no? Entonces, el trabajo en alinear, en conversar sobre el para qué están ahí, claro, termina siendo muy importante, ¿no? Y esto particularmente creo que el propósito es como, de alguna forma, es la palanca, ¿no? Es el punto, el para qué hacemos las cosas y el qué nos motiva, el para qué estamos ahí tiene mucho que ver con la motivación que nos lleva luego a lograr los objetivos. Y lo ato con esto que traías de la frustración. Normalmente durante el campeonato uno arranca de una forma, a la mitad del campeonato está de otra. Se va llegando a las finales y en el medio es un tiempo en donde no todos son aciertos, ¿no? Hay aciertos, hay errores, uno se va cayendo, uno se va levantando, que eso me parece una habilidad muy importante, ¿no? Justamente la de saber levantarse una vez que uno se cae, ¿no? Pero digo, en el medio van pasando cosas y cuanto más fuerte sea el propósito, cuanto más fuerte sea el para qué voy ahí o para qué estoy, más fuerte es justamente esa levantada o más fuerte uno se pone más, tiene una palanca mayor para los momentos cuando se ponen las cosas difíciles, ¿no? Sí, no, totalmente. Totalmente. Por eso me gusta desarrollar esa área del entrenamiento mental, darle a los jugadores la posibilidad de trabajar con un coach y poder encontrar las herramientas, porque a lo mejor yo uso algunas, otros usarán otras. Hay unos que, por ejemplo, vos recién decías, tener las herramientas para caerse y cuando vos te caes para poder levantarte. Y hay otras personas que a lo mejor la ven venir y tienen las herramientas para decir, no, che, mira que esto ya sé dónde me va a llevar, mejor acciono de esta manera. Entonces no llegan a caerse, sino que automáticamente reaccionan o hacen algo que les evita esa caída, ¿entendéis? Lo único que tienen es un bache, por así decirlo. Por eso te digo, o sea, yo creo que es una herramienta muy importante. A mí, a nivel personal, me ha resuelto, o por lo menos me ha facilitado algunas decisiones o alguna forma de comportarme en algunos aspectos determinados o situaciones determinadas. Y a nivel conjunto y a nivel colectivo, yo creo que es muy bueno para que el grupo, como grupo, entienda el potencial que tiene y lo importante que es el colectivo, ¿sí? Me ha tocado entrenar equipos con muy buenos jugadores a nivel individual, donde el juego no aparecía, donde el individuo, el talentoso, no desequilibraba, porque justamente los otros actores del equipo esperaban que el talentoso resuelva las cosas. Y entonces ahí nos estábamos equivocando, porque estábamos haciendo de que el colectivo dependa del individual cuando tiene que ser al revés, ¿entendés? O sea, cuando el individual tiene que aportar al colectivo. ¿Y cómo se trabaja para que justamente ese colectivo se potencie, o mejor dicho, para que las individualidades se potencien y aparezca el colectivo? Y lo primero que tenés que hacer, o por lo menos lo que yo he visto que ha dado resultados, es hacer estos trabajos, estos talleres en grupo, que ellos mismos trabajen sobre tratar de identificar dónde están parados como grupo, que vean cuáles son sus fortalezas, que vean cuáles son sus falencias, tratar de identificarlas y tratar de ir viendo de qué manera se pueden resolver. Lo primero que hay que hacer es identificar las situaciones. Una vez que vos tenés identificados cuáles pueden ser las situaciones de problema o de conflicto o que no suman al colectivo, es mucho más fácil poder atacarlo. Qué importante el tema de las conversaciones también, ¿no? A mí me parece que como entrenador seguramente tenés conversaciones que son muy cómodas y también tocan ciertas conversaciones que no son tan cómodas, ¿no? Y también el hecho bueno, vos venís también del mundo empresarial, ¿no? Entonces, ¿cómo en el deporte tienen, o interpreto por lo menos que tienen, la posibilidad del feedback casi constante, ¿no? Porque estás viendo un video de lo que pasó el fin de semana pasado, lo estás viendo el día, por ejemplo, el lunes o martes de la otra semana y inmediatamente teniendo un feedback con el equipo. ¿Cómo llevas adelante ese tipo de conversaciones? ¿Cuán importantes son?
Mira, eso forma parte también de lo que es la mecánica de trabajo. Lo tenés que llevar al jugador a que genere el hábito y la herramienta y la capacidad por sobre todas las cosas. Porque no es, uno habla de análisis de video y de análisis de video propios, individuales, colectivos, del rival, y no es tan simple. Porque todos podemos sentarnos a ver un partido y nos daremos cuenta, seguro, vos te darás cuenta de algunas cosas, yo me daré cuenta de otras y juntos a lo mejor podemos llegar a una conclusión. Pero analizarlo desde la óptica, desde lo individual, tratar de hacer un análisis individual de acuerdo a cuál es tu rol y tu función dentro del equipo y poder analizarte desde ese lugar, porque vos a lo mejor podés ver acciones donde no encontrás nada malo, es más, y que son aportes, digamos así, productivos para la situación en sí, pero a lo mejor si el análisis eso lo haces un poquito más extensivo y entendés de que tu función va un poco más allá de eso, hace de que ese análisis sea un poquito más analítico y más exacto de acuerdo a lo que a vos te sirve para sacar. A ver, porque no es que yo le paso los tries únicamente a mi equipo cuando hacemos análisis de video, o las cosas que hacen bien o las cosas que hacen mal. O sea, yo trato de pasarles situaciones donde ellos también traten de identificar qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. ¿Me entendés? Y muchas veces le paso situaciones y ellos se limitan únicamente a ver dónde está la pelota, cuando el error no está donde está la pelota, donde se está desarrollando la acción, sino que el error está a 5, a 10 o a 15 metros lejos de la pelota porque no teníamos la posición que teníamos que tener, porque corregir esos aspectos te hace de que cuando salga la pelota, ya sea para el rival o para vos, vos estés bien parado para hacer lo que tengas que hacer. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces ese análisis de video es el que busco, esa capacidad es la que trato de trabajar con mis equipos, y para eso construyo una mecánica de trabajo donde nosotros el lunes los primeros 20 minutos los dedicamos al análisis del partido que jugamos ese fin de semana. El miércoles hacemos un análisis del rival que vamos a enfrentar el próximo fin de semana y empezamos a construir ya nuestro partido para el fin de semana. Y lunes y la primera parte del miércoles, si hace falta, trabajamos algunos aspectos que haga falta corregir o identificar que no nos están saliendo a lo mejor de la mejor manera como pretende el equipo. Te hago una pregunta que por ahí he escuchado que hay como un debate sobre eso, ¿no? El feedback en los vestuarios, recién sale el equipo de la cancha, ¿no? ¿Se dan en caliente los feedback? ¿Se dan? ¿Hay que esperar al día lunes? ¿Cómo se maneja, cómo se administra también la emocionalidad de uno, ¿no? Porque bueno, somos seres humanos, ¿no? Que tenemos totalmente. Y emociones. Aparte, a ver, si a uno le apasiona lo que hace, es muy fácil caer en esa emoción, en esa vehemencia, en festejar o en corregir, por decirlo elegantemente. Entonces, eso también está bueno, desarrollar esa capacidad, llamarle autocontrol, llamarle inteligencia emocional, llamarle como quieras, pero yo trato de estar la mayor parte del tiempo concentrado y focalizado sobre lo que está pasando en el momento. No dejo ni de que lo bueno me corra del lugar, ni de que lo malo me corra del lugar, porque si no pierdo objetividad. Con respecto a las charlas post partido, ya sea después de una victoria o después de una derrota, lo único que hago es agradecerles a los jugadores por el esfuerzo, decirles de que hubo cosas buenas y cosas malas, que seguramente el lunes, con un poco más de tiempo para analizarlos al partido, vamos a poder hablarlo más en detenimiento. Me limito pura y exclusivamente a eso. Trato de contenerme en no putear si tengo que putear, en no felicitar si tengo que felicitar, sino en tratar de hablar en los momentos que hace falta hablar, ¿me entendés? Es difícil, pero bueno, estoy tratando de... Te he visto también en la tribuna y viendo los partidos como muy tranquilo, de hecho me ha llamado la atención, ¿no? ¿Cómo manejas esa parte emocional? Y luego también preguntarte por el entretiempo. ¿Qué se conversa ahí? ¿Cómo manejas el tiempo que tenés ahí en el medio de
un tiempo, ¿no? Mira, con respecto a cómo observo los partidos, es un ejercicio que lo hago todo el tiempo, el no tratar de salir de esa situación, de entender que soy la persona que tiene la responsabilidad de ser lo más objetivamente, de ser lo más objetivo posible para poder darle en el entretiempo al jugador las herramientas para poder resolver situaciones de problemáticas que podamos haber tenido en el partido. Entonces trato de mantenerme calmo porque aparte a lo mejor dar un grito o putear o quedarte con una mala decisión del árbitro o con una mala acción de tu jugador no te genera nada positivo, ¿me entendés? Entonces he logrado controlar ese tipo de situaciones para tratar de llegar al entretiempo y ser lo más productivo para el equipo. ¿De qué manera? Nosotros tenemos 10 minutos. El primer minuto y medio nosotros lo utilizamos para hidratarnos, para respirar, para que el jugador se ubique dentro del vestuario, encuentre su posición, comience con una serie de respiraciones para bajar un poquito los decibeles. Después de ese minuto y medio que el PF me avisa que ya estamos, empiezo por los referentes de los forward y los tres cuartos. Lo primero que hago es tratar de interpretar con la percepción que llegan ellos al vestuario. Quiero saber cómo lo han vivido ellos desde adentro, qué es lo que han visto ellos desde adentro. Empezamos a analizar el juego desde las formaciones fijas, después empezamos a hablar un poquito del ataque, de la defensa, del breakdown, pero los escucho a ellos. O sea que desde el minuto y medio hasta el cuarto minuto los escucho a ellos. Todos tienen la oportunidad de hablar de manera pausada, no uno a la vez, y habla el que quiere, se los escucha a todos. Porque para mí eso es muy bueno saber, porque yo tengo una percepción, yo tengo una visión y un análisis de lo que vi en el primer tiempo. Pero es mucho mejor si yo después, escuchando al jugador, estamos en la misma sintonía, porque es mucho más fácil resolverlo. Distinto sería que yo haya visto muchas cosas que se tienen que corregir de manera urgente y que el jugador llegue al entretiempo y dice, no, que estamos bien, estamos todo haciendo bien. Porque ahí ya veo que me va a costar revertir todo ese tipo de situaciones en 6 minutos que me quedan, ¿me entendés? Entonces, cuando hay algo que hay coincidencia, voy y lo aplaudo al jugador y dice, perfecto, eso es lo que está pasando. Entonces, ¿cómo lo corregimos? Vamos a hacer así, así, así. Tenemos que tratar de no caer, no generarles este tipo de escenarios, porque es ahí donde donde entramos en dificultad. Tratemos de llevar el partido a este terreno, no salir de ahí, porque es donde nosotros vamos a ser dominadores de las situaciones, y no dominados por ellos. Entonces tratamos de armarlo así a ese entretiempo. Qué interesante porque, claro, hay algo que tiene que ver con la observación, ¿no? con la distinción. Si no lo veo, es difícil que pueda trabajarlo, ¿no? Entonces, una manera creo que de alguna muchas forma, veces, disculpa, sí. Muchas veces me ha pasado de que el jugador haya planteado una situación de conflicto y de problema del equipo y que yo no me haya dado cuenta, ¿me entendés? Entonces, ahí me sumo a eso, ¿me entendés? Y tratamos de corregirlo. Sí, está buenísimo, ¿no? Y me parece que también esa forma de poder chequear lo que el jugador lo esté viendo es por ahí también eso, ¿no? Dándole el lugar que él comente qué es lo que está viendo, porque si ya lo está viendo es mucho más fácil. Digo, si por ahí lo traes vos en tu caso, ¿no? Y el jugador, por más que lo explique, no lo ve, es difícil que pueda accionar sobre eso, aunque se lo estés diciendo y no lo vea. Totalmente. ¿No? Sí, Pablo, ¿cómo haces desde tu punto de vista, cómo se hace con estos equipos que por eso son, no sé, 50 personas que tenés o 50 jugadores que tenés a cargo de las distintas divisiones? ¿Cómo haces para mantener la motivación? Porque es un deporte amateur donde los 50 son importantes, el torneo es muy competitivo, en algún punto cualquiera puede entrar, digamos, ¿no? Sí. Así como cualquiera le puede ganar a cualquiera puede entrar. ¿Cómo hace para mantener la motivación de casi los 50, digamos, ¿no? Mira, no es fácil y no creo que me haya salido de todas las veces. Seguramente todas las veces hay jugadores que se enojan porque no los ponés o jugadores que consideran que no han tenido la oportunidad para poder mostrarse. Y es así, y yo prefiero que ese jugador levante la mano y me diga, che, ¿qué me hace falta para tener una oportunidad?
¿me entendés? Entonces yo poder sentarme con el jugador y poder darle las razones y los fundamentos de por qué todavía no ha tenido la oportunidad o por qué mi decisión va hacia otro jugador y no hacia él. Claro. Yo no tengo ningún problema en sentarme con el jugador y dar esas explicaciones porque creo que es una de mis funciones y que el jugador tiene un derecho de saber por qué no lo eligen para que juegue. Esto en un terreno amateur donde el jugador deja de trabajar, deja a su familia, deja a sus hijos, deja lo que fuere para ir a entrenar y pertenecer a un equipo. ¿Qué es lo que hago? Como te decía antes, a principio de año yo tiro todas las cartas sobre la mesa. Yo hago les bajo a los jugadores, trabajamos sobre roles y requerimientos específicos por puesto, donde ellos a principio de año, según mi criterio, el criterio del staff, delineamos una serie de requisitos que tienen que tener desde el 1 al 15. Desde el 1 al 15 vos tenés todas las posiciones en el equipo, desde el pilar hasta el fullback. Entonces nosotros somos claros al principio y le decimos, miren muchachos, para que el pilar izquierdo sea titular en primera, tiene que cumplir con esto. Un perfil de puesto en una totalmente, empresa. Totalmente. Este año, dándole una vuelta más de rosca, hemos decidido, más allá de los aspectos técnicos, tácticos y estratégicos, sumar la parte física. O sea que voy a poner un piso o un estándar físico en cuanto a los test físicos que tomemos. Yo necesito que el pilar esté tantos puntos o que tenga tanto rendimiento en determinados test que nosotros tenemos. Entonces yo de esta manera les doy a ellos el formato y el perfil a nivel de juego y a nivel de preparación física que tienen que tener para poder competir el puesto en primera, ¿me entendés? Y le doy la competencia y le genero competencia. Sobre todo en la primera etapa del año, nosotros generamos mucha competencia. Por más que tengas la estructura del equipo o el equipo que sabes que es con el que podés llegar a arrancar, yo lo mismo lo hago rotar, lo veo porque le doy la posibilidad a todos de que muestren. Y muchas veces hay muchos jugadores que me ponen en situaciones de conflicto porque levantan la mano y rinden y se ponen, y eso hace de que vos generes el nivel de competencia, la calidad de los entrenamientos y que el equipo crezca en juego. ¿Entendés? Claro. Y que en cuanto a la motivación, yo creo que esa competencia sana los mantiene motivados. Y después hacerles entender de que la rotación es mucha, de que si hoy estás jugando en el primer equipo y en el segundo o en el tercero, a la semana, a lo mejor el que está jugando en el primero se enferma o le pasa algo y no está, y bueno, y así va subiendo y va rotando. El problema está, y la ventaja está, en que el jugador que no está en el primer equipo tiene que entender de que no tiene que esperar a estar en el primer equipo para poder rendir. Tiene que rendir en el equipo que esté, porque si no, no va a ser tenido en cuenta. Sí, y hablando, Pablo, del tema del rendimiento, ¿cuán importantes son los estándares de la medición para poder justamente llevar el rendimiento? Mira, son importantes en la medida de que vos marcás un piso y tenés cómo medir. Porque si no está todo sujeto a la percepción. Este anda bien. Bueno, pero ¿cómo que anda bien? ¿Por qué? ¿Anda bien según qué? ¿De qué juega? ¿De pilar? Bueno, pero ¿anda bien qué? ¿En el scrum? No, en el scrum no. Anda bien en el sueldo. Dice, bueno, pero es pilar. Funcione el scrum. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, vos al estandarizar y a buscar y hacer un perfil de jugadores por puesto, estás dando una base al jugador y herramientas al jugador para saber, che, esto me tiene que salir. En esto tengo que cumplir, para esto tengo que entrenar, ¿me entendés? Para que pueda competir un puesto en primera. Entonces el jugador ya tiene esas herramientas y ya ni siquiera hace falta que venga y te pregunte. Che, Pablo, te hago una pregunta saliendo un poco de los equipos más personal. Cuando eras chico o más joven, sí. ¿Para qué jugabas? ¿Cuál era tu motivación del juego en sí? Y mirá, a mí, yo empecé a jugar al rugby por amistades, no porque me llevaron, como normalmente pasa, de familia de rugbyistas y todo lo demás. Y me cautivó desde el principio. Me podrían haber llevado al fútbol y hoy a lo mejor sería entrenador de fútbol, o no, ¿entendés? Pero encontré en este deporte, primero que nada, contención por parte del contexto y de los ambientes de amistad que se generan. Y después, al ir conociéndolo y todo lo demás, o sea, yo a las 2 semanas que empecé a jugar, o a las 3 semanas, o cuando pude tener conciencia
digamos así, porque puedo haber empezado a los 6 años, ¿me entendés? Y a los 6 años empezás porque querés ser como tu hermano, querés ser como tu papá, jugar en la primera del club y todo lo demás. Yo no tenía ese espejo, entonces después quería ser Puma. Quería ser Puma, me encantaba, yo me compraba las revistas Test Match, que eran las que salían en su momento, era la única revista que teníamos de rugby que se podía ver. Los Pumas creo que jugaban 1 o 2 partidos al año, con suerte. No había tanto rugby por la televisión, ni por ninguna red. Entonces, mi ambición era esa. Quería ser Puma, o sea, siempre apunté en alto, ¿me entendés? No llegué, pero hice todo lo posible, ¿me entendés? Entonces estoy conforme conmigo mismo. No llegué porque no llegué, pero de cero reproches, porque en base a mis posibilidades, a mis cualidades, a mis situaciones, hice todo lo que pude para tratar de llegar. Y a veces no se llega. ¿Qué sacás de esto de apuntar en alto, no? ¿Cómo lo traes eso a tu rol hoy como entrenador? Mira, apuntar en alto no siempre hace referencia a un resultado. No siempre va a medir tu trabajo el ganar o el perder. Entonces vos tenés que saber, lo primero que tenés que saber para poder fijarte una meta es saber bien dónde estás parado y qué le podés pedir y qué podés exigirle a tu equipo. Yo por suerte tuve equipos competitivos, algunos un poco más, algunos un poco menos, algunos con menos trabajo, a otros con mucho más trabajo para lograr ese nivel de competencia. Entonces me pude permitir buscar objetivos de resultado. Pero, por ejemplo, esta mañana hablaba con un amigo que está como entrenador en un equipo donde sabe que no puede apuntar a un objetivo de resultado porque todavía no tiene las herramientas. Entonces está en la búsqueda de ese objetivo que pueda medir el éxito de su laburo o no. ¿Me entendés? Entonces yo apunto siempre en alto de acuerdo a lo que tengo. ¿Me entendés? Porque, a ver, si yo estoy en un equipo de que en el plantel superior para formar 3 equipos tengo 50 jugadores nada más y sé que voy a estar muy complicado. A lo mejor mi objetivo sea tratar de sumar gente a esos 50 y de que a fin de año seamos 90. Para a lo mejor el año siguiente poder plantearme un objetivo de resultado. Interesante esto porque también trayéndolo aparte de la conversación que venimos teniendo, ¿no? Por ahí la diferencia del para qué con el objetivo, ¿no? Por ahí el objetivo tiene que ver con algo por ahí deportivo, pero tal vez para qué tiene que ver con algo mucho más trascendental, ¿no? Tiene que ver con algo por ahí de otra forma de conducción, ¿no? Sí, Pablo, ¿y quién te llevó al club? A mí me llevó al club un amigo del barrio, porque estuvimos todo enero y febrero jugando en la vereda o en la plaza. Fue Martín Bionés. Martín Bionés, que vivíamos ahí a la vuelta. Yo venía de otra ciudad, de haber probado en otro club, pero estando acá en Tucumán no sabía dónde ir y bueno, ellos fueron los que me terminaron llevando. Sí, han cambiado mucho las épocas, es decir, aquellos chicos que jugaban, no sé, de 20 años, 15 años que jugaban, ¿cómo era el juego y cómo era la experiencia de club cuando en tu juventud? Y si después puedes compararla con las juventudes de hoy en día. Esencialmente lo veo en mi hijo más chico, 11 años. Sí. En esencia el club sigue siendo el mismo. Por supuesto que el juego, la disciplina ha evolucionado, se juega de distinta manera, se entrena de distinta manera, te preparas de distinta manera, los clubes te pueden dar alternativas más allá del rugby o del hockey, podés ir y estar en una cantina, estar con amigos, ir a ver partidos, ir a comer, o sea, eso es prácticamente la esencia de un club y yo creo que hoy por hoy es la misma. Lo que sí ha cambiado y se ha modificado y ha evolucionado ha sido el juego, la disciplina en sí, pero el club en su formato. ¿En dónde lo ves, por ejemplo? Y lo veo, por ejemplo, en la preparación. Mi hijo tiene 11 años y quiere ir al gimnasio, ¿entendés? Porque lo ha visto a su hermano entrenarse toda la vida, porque
Hay posibilidad de que él vaya a un gimnasio, pero para trabajar lo que puede trabajar un chico de 11 años, hay entrenamientos ahora dentro de un gimnasio para chicos de 11 años, ¿me entendés? Que lo pueden hacer. Hay entrenamientos para chicos que hacen rugby, para chicos que hacen fútbol, para chicos... En mi época había una sola rutina y lo hacíamos todo. Claro. Los futbolistas, los rugbyistas, los basquetbolistas, todo. Claro. Hoy un poco está todo mucho más identificado, mucho más específico, mucho más profesional, por decirlo de alguna manera. Buenísimo. Y si tuvieras que dejarle, no sé si un mensaje, pero si tuvieras que, cuando le hablas a tu hijo, por ejemplo, ¿no? Porque ya has transcurrido un camino, por decirlo de alguna forma, ¿qué aprendizajes has tenido que podrías dejarle como mensaje, Sí, ¿sí? mira, a los chicos? Mira, lo que yo puedo ver, viendo un poco desde afuera, o desde el camino que yo recorrí y de toda mi experiencia, y viéndolo a él, que tiene 11 años y en la etapa en la que está, le digo que la única preocupación que tiene que tener es de disfrutar y de pasarla bien y de conocer gente y de hacerse amigos, porque eso es algo muy, muy lindo que tiene este deporte. Después ya va a tener tiempo de preocuparse más por su preparación, por su juego, por su rendimiento, por estar o no estar en un seleccionado, por llegar o no a primera. Pero si hoy a los 11 años él quiere ir al gimnasio, ¿me entendés? Porque quiere jugar en primera, y no, él tiene que jugar en la M11 del club y ser lo más feliz posible en la M11 del club. Claro, totalmente, Pablo. ¿Y vos disfrutás? ¿De qué disfrutás en el día a día hoy como entrenador? Y mira, yo disfruto desde que me levanto hasta que me acuesto. Bueno. Lo vivo con mucha pasión, con mucha energía. Me gusta tanto lo que hago que hasta el cansancio pasa a un segundo plano. No tengo, a veces todos me dicen, che, vivís con la computadora, dejá, o sea, es lo que hago. Te energiza, digamos, Es lo que hago. puedes descansarte. Puedo llegar cansado a un entrenamiento, pero entro a la cancha y empiezo a trabajar con el equipo y me pasa el cansancio, ¿verdad? Y ya tengo energías de nuevo y ya quiero que llegue de nuevo el otro entrenamiento. Entonces, la verdad que lo vivo con mucha plenitud, con mucho disfrute, con mucha felicidad. Estoy contento porque, estoy contento, sí, estoy contento, puedo utilizar esa palabra, porque todo lo que proyecté y lo que pude imaginarme que podría llegar a ser un camino que me gustaría recorrer, lo estoy recorriendo. Espectacular, Pablo. Bueno, te agradezco un montón la conversación. Hemos pasado por todos lados, ¿no? Hemos ido desde el equipo hasta la M11, hasta la M11 y hasta tu hijo y hasta tu disfrute. Y bueno, nada, desearte que todo lo que te sigas proponiendo se te siga dando y sobre todo que disfrutes. Que sigas con ese disfrute, con esa pasión, así como los chicos de 11 años. Yo creo que los mayores también deberíamos de aferrarnos a eso, ¿no? Yo creo que es la base de todo, porque si lo que haces no lo haces con esa pasión y disfrutando, tarde o temprano te pesa. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a vos, Mariano.